Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto. Vamos a ir arrancando ya. Es 1:10. Bueno, mi nombre es Luca Laboranti. Soy miembro de Alternativa y voy a ser el moderador de la charla de hoy. Hablando un poco en nombre de Alternativa, es un gusto que se haya sumado tanta gente y que hayan podido colaborar también. Como saben, Alternativa viene realizando una acción social muy fuerte en todo lo que son los barrios carenciados de la ciudad de Rosario, así que realmente se aprecia la colaboración. Bien, la charla va a constar de dos momentos, un primer momento en el cual vamos a escuchar el testimonio del disertante de hoy y una segunda instancia en la cual vamos a poder ir realizando las preguntas que tengamos. El disertante está abierto a cualquier tipo de pregunta, así que con eso, adelante. Bien, sin más dilación, vamos a presentar al disertante del día de hoy. Su nombre es Owen Kripa. Él es teniente navío retirado, veterano de Malvinas y piloto aeronaval, condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate. Lo vamos a recibir de forma virtual, con un aplauso virtual, podríamos decir. Owen, no sé si estás por ahí. En nombre de toda Alternativa y todos los oyentes, agradecerte por esta oportunidad de poder escuchar tu testimonio. Sin más dilación, adelante. Bueno, buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Quiero agradecer a la agrupación alternativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que me da esta oportunidad de conectarme con ustedes. Como dijo Luca, voy a hacer una pequeña introducción, después vamos a ir mostrando algunas fotografías para que ustedes tengan conciencia exacta de cómo combatimos desde el aeropuerto de Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, que fue desde donde operó mi escuadrilla, la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, que fue la única escuadrilla de reactores que operó directamente desde las islas. Bien, hecho este comentario, voy a poner el marco en el que me gustaría a mí que ustedes se posicionen como para empezar a comprender Malvinas. Seguramente ustedes ya han escuchado a otros expositores y quiero aclararles que Malvinas tiene tantos relatos y tantas situaciones como tantos veteranos hayamos combatido allí. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, que es su espacio, el espacio donde le tocó defender a la patria. Inclusive, a veces dentro del mismo espacio ocurre algo extraño, que dos individuos que compartieron ese mismo instante comprenden al momento que les tocó vivir, lo comprenden de una manera diferente. Eso tiene una explicación psicológica que no da lugar aquí para explicarla. Hay una posición que analiza Malvinas, un posicionamiento histórico que analiza a la Guerra de Malvinas como la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. A esa posición yo adhiero profundamente, porque a partir de Malvinas, y sobre todo para aquellos que son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, a partir de la Guerra de Malvinas cambia el orden mundial en todos los aspectos, político, económico y geopolítico. Se cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cae el muro de Berlín, se unifica Alemania, termina el apartheid en África, etcétera, etcétera. Desde esta posición quiero decirles que la guerra de Malvinas fue una guerra provocada por la OTAN, precisamente. No fue como ustedes han escuchado permanentemente decir que Argentina provocó una agresión. De hecho, nosotros ya estábamos agredidos con la ocupación inglesa, pero a raíz del episodio que se llamó Davidoff, los ingleses que estuvieron al tanto de esta operatoria desde el año 1872, ya que el señor Davidoff había iniciado todos los trámites para tener todos los permisos de la corona británica, inclusive él pretendía
traer su personal para desarmar esa factoría con buques ingleses, lo que no le fue concedido, y como se vencía el tiempo de esa operatoria comercial, recurre a un buque de la Armada, un buque de transporte de la Armada, cuyo permiso es dado por el Reino Unido, y provocan el incidente de la bandera, cuando un grupo de obreros hizo una bandera argentina, magnifican ese simple hecho ante el inmediato reclamo de las tropas que estaban en las Georgias. Los argentinos arrían la bandera, pero los ingleses siguen magnificándolo, y los diarios del mundo, en función de lo que es el Commonwealth, la Comunidad de Naciones, magnifica este hecho y provoca esa reacción argentina. Argentina envía sus buques y se decide, en un impasse de negociaciones, ante la falta de respuesta que se estimaba que debía haber de la Comunidad de las Naciones, se produce la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril. A partir de ahí, todos los intentos de negociación que se llevaron a cabo fueron dados por tierra, primero por los operadores norteamericanos y finalmente por la corona inglesa, pero en definitiva por la OTAN. Sin el apoyo de la OTAN, Inglaterra no sé siquiera si hubiese llegado a Malvinas, porque a partir del apoyo logístico que se le da en la base de Ascensión, el aporte de elementos de combate que ellos no contaban, conforman la flota más grande que se había movido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y avanzan sobre el territorio de Malvinas, pensando que con esa terrible manifestación Argentina se iba a retirar de ese espacio y iba a terminar todo en un amague de recuperación, y les iba a permitir a ellos fortificar la posición de Malvinas, que era en definitiva lo que les interesaba. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía estaba la etapa que se llamaba Guerra Fría. Rusia estaba avanzando con bases muy importantes en el centro de África y se extendía hacia el Atlántico Sur. Un espacio marítimo de muchísima importancia estratégica por varios motivos: paso interoceánico y control de una de las reservas de agua más grandes del mundo, además de las riquezas de petróleo, gas y pesqueras. Inglaterra no podía por sí sola reforzar esa posición, porque justo en esa época, 1980, se había lanzado a nivel internacional una fuerte campaña de descolonización, y las organizaciones mundiales le exigían a Inglaterra negociar, cosa que no había hecho en los últimos 150 años. Para la OTAN era muy importante conservar el control del Atlántico Sur, y no podían confiarse en que la minúscula dotación militar inglesa que estaba en Malvinas, ni en las bases que ellos tenían en el Cuerno de África, porque estaba cayendo precisamente el gobierno del apartheid en África del Sur. Entonces, sí o sí, necesitaban reforzar esa posición, y por supuesto no confiaban ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile como para hacerlo. Por eso provocan la Guerra de Malvinas. Lanzada la guerra, los argentinos, era un gobierno de facto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nunca debemos dejar que alguien que no sea democrático gobierne nuestro país, y de última, si no estamos de acuerdo con quienes están llevando a cabo ese gobierno, lo tenemos que cambiar por los votos y defender las instituciones para que así sean. Pero los militares, al asumir un gobierno de facto, están afectando la misma Constitución que ellos deben defender. Lo digo como militar, y creo que la mayoría de los militares pensamos igual.
Pero bueno, fueron circunstancias políticas que llevaron a nuestro país en los últimos 100 años a la situación en la que estamos hoy, donde tenemos que pensar un país distinto. Tenemos una patria muy rica y muy hermosa. Bien, dado esto, contado esto así muy por arriba, después me pongo a disposición a futuro a través de la agrupación alternativa de avanzar sobre algunos temas más específicos donde ustedes necesiten algún tipo de ampliación o documentación. Esta guerra estaba pensada como una guerra de baja intensidad, como les decía, porque los ingleses, la OTAN, pensaron que ante esta magnífica flota que estaba avanzando con submarinos, buques, portaaviones y aviones de distintas características, nos íbamos a retirar. Por otro lado, en Argentina estaba la última etapa de este gobierno de facto y el pueblo argentino estaba absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí no hubo ninguna distinción ni de clases ni de ideología para apoyar esa recuperación. Y de hecho eso, a su vez, fue una presión para el gobierno. Una presión de la que no podía, estimo yo, dar marcha atrás. El hecho es que, como dijo en ese momento Galtieri, les presentamos batalla. Y no fue una batalla liviana. Esa guerra que se pensaba de baja intensidad se convirtió en una batalla de media y que pudo haber llegado a ser de alta intensidad, a tal punto que hubo 2 o 3 oportunidades que los ingleses estuvieron a punto de retirarse de las islas, y yo estoy absolutamente convencido que de no habernos rendido, habíamos muchas tropas en el espacio ese que estábamos todavía en perfectas condiciones de combatir, y los ingleses estaban muy castigados. Pasa que a partir de Malvinas se provoca una campaña de desmalvinización sostenida por los actores políticos y militares, porque a ninguno de los dos le convenía que se dijese la verdad. Y por supuesto sustentado con la campaña inglesa, que no hacía más que alimentar esta situación. Entonces llegó a oídos de todos los argentinos que no habíamos combatido, que huíamos corriendo, que éramos soldados que estábamos llorando, cuando fue transcurriendo el tiempo y se fueron escuchando primero las versiones inglesas, porque los argentinos, los soldados, estuvimos muchos años acallados. El pueblo argentino comenzó a abrir los ojos y a darse cuenta de cuánto habíamos sido engañados. Bueno, dicho esto, voy a ir mostrando fotos de nuestra actividad en Puerto Argentino. Vamos a la primera, por favor, Lucas. Bien, estas son las Islas Malvinas. Yo después, si les interesa y da el tiempo, les voy a contar. La flecha roja indica la trayectoria del ataque del 21 de mayo. Las Islas Malvinas de este a oeste son más o menos 180 kilómetros y de norte a sur un poquito menos. Es alrededor de 700 islas e islotes pequeños que conforman ese archipiélago, pero las distancias son muy cortas para un avión que está volando, yo le llamo navegando, a unos 500 kilómetros por hora. Piensen que desde la base del aeropuerto de Puerto Argentino hasta el estrecho de San Carlos hay alrededor de 90, 80 kilómetros, es decir, que en muy pocos minutos estamos recorriendo ese espacio. La flecha negra está marcado el escape. Y le vuelvo a repetir, si al final da tiempo, les cuento esto si a ustedes les interesa. Pasamos a la segunda. Esto es previo al 2 de abril, el portaaviones 25 de mayo, con los aviones de la cuadrilla de exploración y de la tercera de ataque, que están aquí los A4, fueron a brindar apoyo a esa operación que se denominó Operación Rosario. No tuvieron participación de combate, la recuperación se produjo por la acción de los buques de la Armada y de la Infantería Marina y una agrupación de ejército a mando del teniente coronel Zaineldin. Pasamos a la siguiente. Acá están los usos tácticos y los comandos anfibios de la Armada el 2 de abril, provocando la rendición de los ingleses. Pasamos al segundo.
Es una foto del mismo. Acá los buzos tácticos y comandos anfibios de la Armada están recuperando el material de combate de los soldados ingleses. Pasamos a la tercera. Bien, acá, esta es en Plaza de Mayo. Esto que ustedes ven acá era todo el pueblo argentino, como les dije hoy, sin distinción de estratos sociales, sin distinción de ideologías. Se unió todo para festejar algo que todos sentíamos y sentimos como nuestro. Esto que ustedes ven aquí se reflejó en todas, absolutamente todas las plazas, desde el pueblo más pequeño hasta las ciudades más importantes de todo nuestro territorio. Pasamos a la otra foto, por favor, Luca. Bueno, el camino al aeropuerto. Desde el pueblo hasta el aeropuerto había aproximadamente unos 4 kilómetros. Las tropas se desplazaban por este camino. A los costados había turbales. Y acá ocurría algo que lamentablemente no puse en la foto. Cuando caían bombas inglesas en esos turbales, se empezaba a prender fuego. Y era una situación muy extraña, porque era como que la tierra, y efectivamente esa tierra se quemaba y se iban haciendo unos pozos muy, muy impresionantes. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí ustedes en la foto amarilla, esto fue luego del ataque inglés del 1 de mayo. Acá pongo arde el hangar aeronaval de Puerto Argentino. Ustedes ven una foto amarilla al fondo, esa franja de asfalto es la pista de Puerto Argentino. Hacia la izquierda está el pueblo de Puerto Argentino, y que está a 4 kilómetros, como les decía, y hacia la derecha da hacia el mar. Acá ven 2 hangares. El hangar más grande de atrás es de Fuerza Aérea, y un poquito más a la izquierda de ese hangar, que aquí no se alcanza a ver, hay otro hangar cuyo techo es de 2 aguas, que también estaba ocupado por la Fuerza Aérea. Este hangar más pequeño que está aquí estaba ocupado por nuestros hombres de la aviación naval. Una de las bombas cayó en esa posición esa madrugada. Estábamos durmiendo ahí. No tuvimos ningún muerto, sí tuvimos un herido grave que perdió una pierna. Bueno, en ese ataque nos destruyeron gran cantidad de combustible y repuestos. Ahora, en ese mismo momento van a ver una foto tomada a la izquierda, donde van a poder observar el hangar, la otra parte del hangar que yo les comentaba recién. Pasamos, por favor, Luca, a la otra foto. Ahí está, ese es el hangar a 2 aguas. Allá, en la flecha amarilla, sigo marcando la pista. Ahí ustedes pueden ver una turbina de un Pucará, allá un Pucará destruido, y pueden observar los daños que ocasionó ese ataque con bombas de 1000 libras y después varias acciones de ametrallamiento. Quedaron absolutamente inoperativos. Quedó absolutamente inoperativo ese espacio. Pasamos a la otra foto, por favor. Bueno, acá al romper todos esos hangares, al quemar todo, los Pucará de la Fuerza Aérea se fueron a Ganso Verde, y nosotros con nuestros Aermacchi nos fuimos a la cabecera 26, es decir, la cabecera que da hacia el mar. Y acá la persona esa que ven es uno de los nuestros que está llevando todo el material hasta la pista, y ahí lo cargábamos en unas camionetas que nos prestaban para llevar todo lo nuestro a montar en las cuevas que van a ver más adelante. Ahí yo remarqué una línea punteada roja. Ese es el cráter de una bomba de 1000 libras. Y marqué un triángulo azul para medianamente representar la altura del hombre ese que va medio inclinado llevando su carga, suponiendo que ese triángulo mide 1,50 m. Si ustedes repiten ese triángulo hasta el fondo del cráter, van a ver que es del orden de los 6-7 metros.
Eran cráteres muy grandes, la Tierra vibraba a kilómetros cada vez que caía una de esas bombas. Pasamos a la otra foto. Bueno, cuando nos rompieron ese hangar, nos vinimos a vivir a este hangar, que yo acá puse que es el hangar y el avión Beaver del gobernador inglés. Este avión estaba dentro del hangar, nosotros dormíamos debajo de sus alas, pero después me comentaron, yo tengo que verificar bien esta información, me dicen que ese no era precisamente el avión del gobernador. Bueno, en este hangar sobre el mar tuvimos también gran parte del conflicto. Pasamos a otra fotografía. Bien, cuando yo le dije que nos fuimos a la cabecera 26, ahí la flecha roja está marcando un avión de transporte que está precisamente en la cabecera 26. Ustedes podrán observar perfectamente el número 26. Quiere decir que está orientada hacia el este-oeste. La flecha blanca que está arriba, ustedes van a ver la figura de dos aviones. Esos son nuestros aviones Air Macchi, que los teníamos a la intemperie. Y la franja que va desde la pista hasta donde están los aviones eran tablas que poníamos para que los aviones no se enterraran en la turba. La flecha azul marca dos aviones T-34 Turbo Mentor, aviones de la Escuela de Aviación Naval. La aviación naval argentina llevó absolutamente todos sus aviones, no quedó un solo avión sin participar en el conflicto. La flecha amarilla marca los aviones Pucará de la Fuerza Aérea, que los primeros días, después del ataque del 1 de mayo, todavía estuvieron en esa posición hasta que los pudieron llevar a Ganso Verde. Quiero hacer aquí una acotación muy especial. A la flechita roja, el avión es un F-28 de transporte de la Armada Argentina. Todos los aviones de transporte de la Armada Argentina, de los Hércules, durante todo el conflicto, sufriendo el hostigamiento de los Harrier, en ningún momento dejaron de realizar esos vuelos, trayéndonos munición, comida, remedios y llevando muertos y heridos. El valor de estos tripulantes, yo siempre lo destaco, porque no tenían absolutamente ningún tipo de armamento para defenderse. Aviones voluminosos, lentos, expuestos a una muy fácil detección y ataque. Yo, que una vez en esos cambios hice vuelos en esos aviones para trasladarme a las islas, les puedo asegurar que me sentía mucho más intranquilo que volando mis aviones de combate. Pasamos a la siguiente. Bien, acá se ve perfectamente la flecha roja donde estaba el aeropuerto. Si seguimos por un camino que va a la izquierda arriba, están las viejas instalaciones de los hangares que nos destruyeron. Y hacia abajo, el mar. Abajo el mar. Los buques ingleses navegaban ese espacio marítimo y nos bombardeaban y nos cañoneaban en realidad, y nosotros no teníamos con qué defendernos. Era hasta que un grupo de personas de la Armada, ingenieros y técnicos, construyeron un lanzador sobre el chasis de un camión e improvisaron un lanzador de misiles Exocet mar-mar. Hicieron un primer lanzamiento que fue fallido, el segundo lanzamiento impactaron en un buque inglés y a partir de ahí nunca más los ingleses pasaron por esa posición. Pero esa posición que está marcada con la flecha roja de la cabecera 26 fue la posición que más ataque recibió durante todo el conflicto, porque desde el 1 de mayo en adelante permanentemente recibimos el hostigamiento de buques, de aviones y de helicópteros. Pasamos a la siguiente foto. Acá se ve bien el que está a la izquierda con el gorrito de lana es nuestro comandante, muy valiente, Carlos Molteni, que siempre estuvo al frente de nosotros. Ahí se ven dos de nuestros aviones y un tercero allá medio oculto, que están
se ven las tablas que yo le comentaba, que teníamos que poner las tablas para poder sacarlo de la pista para que no se entierren. Todo ese movimiento teníamos que hacerlo a mano, porque por supuesto ahí no había electricidad, no había nada. No teníamos carros, no teníamos implementos. Y al fondo, esa flecha roja está marcando los dos avioncitos que ustedes veían recién de la foto tomada desde arriba, de los T-34, los Turbo Mentor de la Escuela de Aviación Naval, que inclusive tuvieron enfrentamientos con los Harriers. Pasamos a la otra foto. Acá, en este lugar, habíamos hecho unas cuevas, que ya la van a ver más en detalle, donde teníamos en una nuestra sala de operaciones, pomposa llamada sala de operaciones, en otro teníamos repuestos, munición, y en otro teníamos comida y remedios. Acá, como yo le decía, los Harrier atacaron permanentemente nuestra posición. La figura que se ve allá es de un avión Harrier que acaba de lanzar su bomba y está escapando. Y ahora van a ver la próxima foto a la derecha cuando esa bomba explota del otro lado de las piedras. Pasamos a la otra foto, por favor. Ahí se ve una explosión y otra más lejana de la bomba esa que nos arrojaban los Harrier. Las fotos que están tomadas con nuestras cámaras, en ese momento era toda fotografía, no era digital, y nosotros no éramos fotógrafos profesionales ni estábamos muy tranquilos por preocuparnos por la calidad de la fotografía. Así que les pido disculpas. Pasamos a la otra, por favor. Bien, esta es una de las bombas belugas. Con estas bombas, o bombas de racimo, estas bombas era hermoso ver el lanzamiento, porque el lanzamiento lo hacían a muy baja altura y se desprendía como un paraguas de cientos de estas bombitas, pero era muy incómodo porque estas bombitas empezaban a rebotar entre nuestras posiciones y de la infantería de ejército, y explotaban, sin saber dónde explotaban. Y muchas de ellas quedaban sin explotar. Teníamos que llamar a personal de ingenieros para que la vinieran a retirar, pero realmente convivíamos con ellas. Pasamos a la otra, por favor. Bien, aquí este era el refugio que yo le decía de la cabecera 26. Quiero que a partir de ahora, cada vez que vean fotos de veteranos, de combatientes de Malvinas en las posiciones de combate, observen sus rostros y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces son rostros sonrientes, son rostros que no son de terror o de miedo, como nos contaron muchas veces. Generalmente siempre y en todas las posiciones mantuvimos un buen ánimo, y en los peores momentos. Por supuesto, hubo circunstancias que, ya les voy a comentar alguna, caía el ánimo, porque mataban a un compañero o veíamos que moría otro cerca de nuestra posición. Ahí a la izquierda estoy yo, tomando mate con un jarro improvisado. Después sigue Oscar Sosa, Comoli, parados, y el último es Hugo Escalante. Y abajo sentados, Oscar Martínez, que era otro piloto, muy jovencito, Ramón Sánchez y Juan Montenegro, que es el último. Ahí estamos sentados sobre cajones de cohetes, de municiones, ¿no es cierto? Abajo de él van a ver que la tierra está blanca, ahí prendíamos fuegos para calentarnos. Pasamos a otra. Bueno, aquí estamos después de una misión en el avión 115. Acá ya habíamos puesto chapas en lugar de madera, nos resultaba más cómodo. Los que están parados de izquierda a derecha son Juan Montenegro, Aldo Reyes, Oscar Sosa, yo, y abajo en cuclillas Ramón Sánchez. Ustedes van a observar que hay un ruido. Ustedes van a observar que tres de los que están ahí están con cascos de infantería. Bueno, durante toda la operación que estábamos trabajando ahí, estábamos con cascos para protegernos precisamente de las esquirlas, de los bombardeos y del ametrallamiento que recibíamos en ese lugar. Ahí ven, ese es el avión
Aermacchi, el MB339, tenía cañones de 30 milímetros y coheteras de cohete Suni de 5 pulgadas. Pasamos a la otra. Bien, las piedras en ese lugar eran muy blancas, llamativamente blancas. La flecha negra indica la posición que les mostraba recién, el otro lado de las piedras. Hacia el frente, hacia el frente de esta foto, están la pista y nuestros aviones. Ahí estoy yo a la izquierda con un compañero mío, teniente Talarico, que habíamos hecho alguna misión y habíamos regresado en ese momento. La cueva que ven atrás, en esa cueva teníamos munición y repuestos y herramientas. Las flechas rojas que ven atrás son posiciones del ejército argentino, eran las posiciones del teniente coronel Seineldín, que nos daba cobertura en esta área, y un poco más a la izquierda ya se ve el mar. Y esa flechita azul allá marca una casilla, un galpón, por donde pasaba lo que nosotros llamábamos el rancho de combate, los camiones que supuestamente traerían la comida. Y ustedes habrán escuchado decir, la comida no llegaba. Y era lógico. Muchas veces nosotros al mediodía teníamos ganas de comer algo calentito por el frío que hacía, veíamos que aparecían los camiones y empezaban los ataques. Y el pobre camionero tenía tanto derecho como yo a buscar un refugio, y esa comida muchas veces no llegaba. La distribución de la comida, la distribución de los medios era muy complicada, era muy difícil, por falta de medios, ¿no? Por falta de medios para hacerlo. Pasamos a la otra foto. Bien, acá está una flecha verde y una flecha roja. Eso era la manguera de combustible. Teníamos que hacer la carga de combustible también a mano, porque como les dije hoy, no había electricidad. No teníamos el único generador, un generador de campamento, que ahora vamos a ver dónde estaba, que lo teníamos montado para alimentar nuestras baterías, con las que alimentábamos a su vez los equipos de comunicaciones en tierra. Pasamos a la otra. Acá, ahí el punto 1 es precisamente un palo de madera donde habíamos improvisado nuestra antena de comunicaciones. Bajando ese palo van a ver una línea blanca que llega hasta un cobertizo, el cobertizo 2, donde ahí hay un grupo de baterías y un generador, ya les digo, esos que usan en campamento, ahí estoy yo. Seguramente estoy recibiendo alguna llamada. Y en el número 3 está nuestra sala de operaciones, le llamábamos así. Era otro refugio donde planificábamos las operaciones, ¿no es cierto? Donde si se producía un ataque buscábamos protegernos ahí. Pasamos a la otra. Esta es precisamente adentro de esa sala de operaciones. Esa mesa está hecha con cajones. De izquierda a derecha, atrás estoy yo, Talarico, Medici, después viene Juan Montenegro y Reyes, Aldo Reyes. Y acá adelante Martínez, después sigue Oscar Sosa, Escalante, Oscar Sosa y Ramón Sánchez. Y falta uno. El grupo mío era muy reducido, éramos 10, 6 mecánicos y 4 pilotos. Pero en aquel momento no existía la selfie. Nuestras cámaras eran de rollo, de 12, 24 o 36. Y el que sacaba la foto no salía en la película. Ustedes van a ver que el techo es muy bajito, ¿no? Y dirán, pero ¿por qué no lo hicieron más alto? En realidad la habíamos hecho más alta. Pero la primera noche que estuvimos ahí, eso se llenó de agua, porque en la tierra de Malvinas escurría mucha agua por las características de ese terreno, que era como una esponja. Entonces tuvimos ¿qué hicimos? Pusimos piedras grandes en el piso y pusimos chapas. Entonces a la mañana temprano levantábamos una chapa, sacábamos el agua
poníamos la chapa y podíamos estar secos, porque era muy importante mantenerse seco para no congelarse. Pasamos a la otra. Bien, acá es el día 22 de mayo, después de uno de los combates aeronavales más fuertes en el estrecho San Carlos. El que está a la izquierda soy yo, a la derecha Arca. Arca, siguiendo al capitán Filippi y al teniente Márquez, atacaron, después que ataqué yo, y fueron derribados los tres. Ahí muere Márquez, gran amigo, excelente piloto. Destruyen en vuelo el avión del capitán Filippi, que tiene que eyectarse y cae al estrecho de San Carlos, con el agua de mayo en San Carlos, que es muy fría. Él nada hasta la costa y está alrededor de 5 días caminando hasta que es recuperado por un kelper. Arca llega hasta nuestro aeropuerto con el avión destrozado, él herido. El avión no podía aterrizar porque tenía el tren de aterrizaje roto, así que él se tiene que eyectar. Inmediatamente es llevado al hospital, le ponen las primeras curaciones y ni bien puede, se escapa del hospital y viene a nuestras posiciones a contarnos cuentos. Él es correntino, tiene un humor muy especial, así que para nosotros fue un aliciente muy bueno. Ahí precisamente, yo no sé si esta foto, quién la sacó, si la sacó Nicolás Casanseu, pero ahí precisamente me está contando algo risueño, en pleno combate. Pasamos a la otra foto, por favor. Bueno, estos son los restos de un querido compañero nuestro, teniente fragata Carlos el Chino Benítez, que muere al regresar de una misión contra un buque inglés. Gloria y honor para él. Pasamos a otra. Bueno, acá, ahí se ven, yo les contaba, hoy se veía de lejos ese galpón, esas son las cocinas de campaña, y desde ahí salían, teóricamente, a repartirnos la comida. La mitad de las veces no podían hacerlo. Pasamos a otra. Bueno, soldados y kelpers, ustedes entiendan que nosotros fuimos muy cuidadosos de la población y los bienes de los habitantes de las islas. Hasta diría yo excesivamente cuidadosos, porque no se realizó ningún tipo de requisas a radios y equipamiento que seguramente, y no tenemos duda, brindaban información al enemigo. Pero bueno, eran las directivas que se habían dado y así se cumplieron. Pasamos a la otra. Bien, ya cuando se rinde Puerto Argentino, había muchas tropas que estaban dispuestas a seguir combatiendo, entre ellas la del capitán Carlos Robacio, el comandante del batallón de Infantería 5, que está marcado con una flecha roja. Por supuesto, el teniente coronel Zaineldin, que no había entrado todavía en combate, estaba con su regimiento alrededor de Puerto Argentino dispuesto a combatir. Y el que está mostrado ahí, con una flecha gris, es un compañero mío, Rosarino, piloto de combate, Jorge Becerra. Así que acá esta foto es grupo de infantería marina y grupo de la aviación naval ya en el campo de prisioneros. Sobre esta foto voy a comentar algo. La foto esta fue tomada por uno de nuestro grupo, que ya no está más, lo tiene el señor en sus brazos, que es el único rollo de fotos tomada por argentinos en el campo de prisioneros argentinos. Cuando él termina de tomar sus 36 fotos, que las tenemos guardadas en nuestro museo itinerante, una de ellas es esta, reúne a toda esta gente y le dice: señores, yo tengo acá esta cámara y este rollo, y cuando salgamos, los ingleses nos van a requisar y nos van a quitar todo. ¿Se les ocurre a ustedes cómo puedo hacer para retirar este rollo? Y uno de los infantes, que había sido herido en combate, que tenía una herida muy profunda en su muslo, le dice: yo voy a poner el rollo ese en la herida,
se saca las vendas, entierra el rollo ahí, un rollo muy voluminoso, se vuelve a vendar y así llega ese rollo a la Argentina. Pasamos a la otra foto. Bueno, este es mi avión después de la guerra. La escuadrilla nuestra, que tuvo varias operaciones de combate, fue condecorada con honor al valor en combate. El avión tiene una media kill mark, marca de combate, porque dejé afuera la fragata Argonaut. Lamentablemente este avión fue entregado como parte de pago para repuestos de aviones Siquín para que pudiesen cumplir la campaña antártica, porque el gobierno argentino a partir de Malvinas desactivó prácticamente todas las fuerzas armadas y le quitó recursos. En consecuencia, para poder cumplir con las operaciones, por ejemplo esta de la campaña antártica, no había presupuesto, entonces se cambiaron aviones por repuestos. Y bueno, fueron produciéndose cantidad de accidentes, el último de gran magnitud por esta causa, por falta de presupuesto y mantenimiento del submarino Ara San Juan. En este momento, les comento, estamos con un grupo de argentinos, de amigos, negociando la compra de los restos de este avión que están en Houston. Estamos bastante avanzados en las negociaciones. Una vez que tengamos todos los costos que va a implicar la compra, el transporte, seguro, trámites de exportación y de ingreso a la Argentina y puesta en valor, nuevamente lo queremos llevar al Museo de la Aviación Naval. Vamos a salir con una campaña para que todos los argentinos que sientan algún fervor patriótico hagan su pequeño aporte para juntar los fondos que nos permitan traerlo nuevamente. Si bien hubo empresas que se ofrecieron a pagar, porque no son montos tan grandes, yo decidí y propuse buscar a la mayor cantidad de argentinos porque siento que va a ser una acción de argentinidad y de patriotismo recuperar patrimonio histórico. Pasamos a la otra. Bueno, estos son nuestros compañeros muertos en combate. El teniente de fragata Marcelo Gustavo Márquez, el teniente de fragata Carlos Benítez, el capitán de corbeta Carlos María Zubizarreta, que fuera instructor mío en aviones A4Q, el teniente de corbeta Miguel y los suboficiales Lobos y Maru. Gloria y honor para ellos. Pasamos a la próxima. Un pueblo que olvida o desconoce su historia, por eso yo les decía de la importancia, por los roles que pueden cumplir ustedes como profesionales de esa facultad, está condenado al fracaso. Es muy importante conocer nuestra historia. No dejemos que nos sigan inculcando odios, indiferencias o negándonos nuestra historia y tradiciones, destruyendo nuestras instituciones y, en definitiva, destruyendo nuestra patria. Pasamos al siguiente. Y acá, bueno, vamos a volver a Malvinas. Malvinas volveremos, viva la patria. Estoy a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran hacer. Podemos pasar a este cuadro, lo pintó un gran amigo, pintor rosarino, al que aprecio mucho, Alberto Nacivera. Mi logo en mi casco de combate era un conejito blanco de Playboy. No era porque yo me sintiera Playboy, sino que tiene una anécdota ese casco. Cuando estábamos en el conflicto con Chile, a mí no me gustó, ustedes van a ver mis camperas, si ven por ahí, pegarme los patches, que les gusta a todos los pilotos de combate, es como una tradición internacional, que se pegan patches por toda su campera. A mí no me gustaba. A mí me gustaba mi camperita con lo que era necesario llevar, el nombre mío, el grado y el escudo de la escuadrilla que yo estaba volando. Y mi casco era blanco. Cuando empezamos con el conflicto de Chile,
sale una directiva que decía que todos los pilotos debíamos pintarnos algo en el casco que nos identificase para que si hiciéramos alguna operación donde donde no podíamos hablarnos, que al vernos supiésemos quién estaba en el otro avión. Y todo el mundo empezó a ponerse un león, un águila, un pato, un ganso, una estrella. Y yo mantuve mi casco en blanco. Hasta que un día viene un superior mío y me dice, Owen, ¿no se pintó el casco? No, señor, no me lo voy a pintar. Me dice, todo el mundo se lo pintó. Y me dice, sí, pero hay... Le digo, todo el mundo se lo pintó, entonces el casco mío es fácil de identificar, el que no está pintado es mío. Me dice, pero no, está la directiva de que hay que pintarlo. Entonces salí, me acuerdo, fui a un kiosco y busqué una calcomanía que fuese de un tamaño más o menos adecuado para pegárselo a mi casco. Y la única calcomanía que tenía ese tamaño era el conejito de Playboy. Y por eso se lo pegué. Y es el casco con el que está hoy en el Museo de la Aviación Naval. No es porque le haga publicidad a Playboy, ni porque yo me sienta así. Pero bueno, es parte también de la historia. Y cuando Alberto me dice, necesito que me mandes una foto de tu casco, porque quiero pintar tu acción. Y yo digo, Alberto, ¿para qué querés una foto de mi casco? Y le mando una foto. Me dice, no, pero necesito el frente de tu casco. Y yo, viste, digo, pero Alberto, y yo me quedé pensando, digo, ¿para qué quiere el frente de mi casco? Todas las otras pinturas que se pintaron fueron tomadas desde el avión hacia el buque en el ataque. Nunca fueron tomadas desde la posición de escape. Cuando vi el cuadro, yo dije, bueno, esta es la diferencia entre un piloto y un artista, ¿no? Bueno, chicos, estoy a disposición de ustedes para todo lo que quieran preguntar. Bueno, Owen, primero que nada agradecerle por su testimonio, por este ratito que nos está dedicando. Vamos a arrancar entonces ahora con las preguntas. Primero voy a tomarme el atrevimiento de arrancar yo, después cada uno puede abrir los micrófonos e ir preguntando. Primero que nada quiero preguntarle por, bueno, el 21 de mayo, por ese día que usted, bueno, tiene este arrojo, esta destreza tan particular, que creo yo lo inmortaliza en la historia. No sé si usted puede contar un poco su anécdota de lo que fue ese día, de lo que vivió y lo que sintió también, ¿no? En esos momentos de pura adrenalina, me imagino también. Sí, podés poner, creo que la primera diapositiva, donde yo había marcado con líneas, y sobre esa diapositiva vamos a ir charlando. El 20 de mayo a la noche habíamos regresado, a la tarde habíamos regresado de una operación de reconocimiento armado, nos habían perseguido los Harriers y uno de nuestros aviones se despista, se le revienta una cubierta y esa noche nos quedamos a la intemperie, un grupo de 2 pilotos éramos y 3 mecánicos cambiando esa cubierta. Frío, viento, llovinaba sin herramientas, alumbrados con linternas, y terminamos muy tarde, pasada la medianoche, y regresamos a nuestro refugio. Ahí nos enteramos que el teniente Esteban, que había ido a cubrir la posición del establecimiento San Carlos, al sur de la isla, había avisado que estaban entrando buques ingleses a esa posición. La última comunicación que se recibe es que estaba combatiendo con helicópteros y después se pierde la comunicación. Entonces nos ordenan salir inmediatamente que amanezca a ver qué estaba pasando ahí y a darle apoyo. A la mañana temprano, cuando fuimos a preparar los aviones, nos encontramos con que la cubierta que habíamos cambiado se había desinflado. Yo pedí que me permitiesen cambiar cohetes por bombas, porque sabía que me iba a encontrar con buques. Me dijeron que ataque solamente a
lanchones y helicópteros, no me dejaron cambiar armamento y no me dejaron que termináramos de inflar esa cubierta e indicaron que ordene la salida inmediata de un avión. Como yo era el que tenía más jerarquía del grupo, si bien había un compañero mío, decidí salir solo, que no está prevista la operatoria de combate de un avión solo. Así que despego la primer rayita roja, donde dice Puerto Argentino, a partir de la posición del batallón de infantería 5, me indican fuego libre, es decir que yo a partir de ahí podía tirarle a todo lo que se movía. Cuando voy llegando cerca de Cerro Bernet, lateral las alturas Rivadavia, cerca de Monte Simón, veo combate en tierra. Veo un helicóptero incendiándose, veo otro helicóptero girando hacia la izquierda, hacia las alturas Rivadavia, y tropa de infantería corriendo por el terreno. Yo asumo que son tropas argentinas, y a pesar de la orden de que tenía fuego libre, decido no tirarles, gracias a Dios lo hice porque eran argentinos, y veo que cuando voy pasando me empiezan a tirar ellos a mí, porque me confunden con un avión inglés. Esquivo ese tiro y sigo hasta Tercer Corral, la última flechita de esa recta, puntada, porque pensaba entrar al establecimiento de San Carlos, al puerto de San Carlos, directamente por ese valle. Había mucha nubosidad, no puedo ver, giro hacia la derecha y salgo para el lado de Cerro Leal, Cabo Leal, y navego hacia Roca Remolinos. Yo pensaba que en esa posición, ahí el día era diáfano, era hermoso, uno decía, pero ¿cómo? Estamos en guerra y es esto tan hermoso, ¿no? Ahí pensaba yo encontrarme con los buques ingleses porque digo, si están haciendo un desembarco anfibio acá a 10, 12 kilómetros, seguramente están dándole apoyo desde esa posición. Y ahí no veo ningún buque y me sorprende. Entonces empiezo a navegar por el interior de Bahía Sucia en la parte del estrecho, ¿no es cierto? Ahí es muy angosta. Ahí el estrecho tiene muy pocos kilómetros. Y en la posición de Punta Roca Blanca, ahí observo 2 destructores ingleses, sigo navegando, volando sobre la costa, y a la entrada del estrecho de la bahía de San Carlos, donde está la estrella esa roja, ahí observo un helicóptero inglés haciendo vuelo estacionario. Entonces me preparo para atacar ese helicóptero y cuando libero la posición, ahí hay un promontorio que se llama Promontorio Güemes. Cuando me aparto del promontorio ese, veo a mi izquierda una gran cantidad de buques, de lanchones de desembarco, de helicópteros. Entonces digo, entre atacar un helicóptero me parece más redituable dejar fuera de servicio un buque, porque yo si bien sabía que con el armamento que tenía no podía hundirlo, pero sí podía dejarlo fuera de servicio. Y también por mi falta de experiencia, porque si hubiese yo tenido más experiencia de combate, más vivencia de combate, lo hubiese tirado unos tiros al helicóptero, lo hubiese destruido al helicóptero y después atacaba el buque. Pero me atrajo el buque, me atrajo el buque. Así que hice una maniobra muy violenta. Piensen que cuando yo tomo esta decisión estoy no más de 300 metros del helicóptero, a más de 500 kilómetros por hora. Así que entre que miro, pienso, decido y giro, paso a no más de 5 metros del helicóptero. En un giro violentísimo para cambiar mi sentido de vuelo prácticamente casi 100 grados. Me preparo para atacar ese buque. Cuando llego a la distancia de tiro, aprieto mi gatillo, mi cola disparadora y no sale ningún tiro. Yo digo, Dios mío, haberme metido hasta acá y no poder hacerles nada, sentí una sensación de frustración muy grande. Miro todo mi tablero y descubro una llave de máster de armamento que estaba desconectada. No sé
si porque yo me había olvidado de conectarla, o si porque en ese giro tan violento, con una rodilla o con alguna mano, yo la había desconectado involuntariamente. Conecto y empiezo a tirar. Lo primero que le tiro es una posición de artillería que yo veía que venían corriendo soldados ingleses a cubrirla, y yo digo, tengo que tirarle a eso porque me van a tirar desde ahí. Así que lo primero que hago, tiro a eso, impacto, y después empiezo a tirarle a toda la infraestructura del buque, a las antenas de radio, las antenas de radar, al puente de comando. Así que descargo mis cañones de 30 milímetros, lanzo mis cohetes y ya estaba prácticamente arriba del buque. Entonces recupero mi avión y adelante mío era un mare magnum de buques, lanchones y helicópteros. Entonces en ese momento pensé que si yo giraba para escapar, como mi instinto me decía rajá cuanto antes de acá, pero digo, si giro por donde yo entré, me van a bajar como una palomita. Piensen, ustedes están delante mío. Yo en vez, ¿qué hago? Giro para escapar de ustedes. Les doy un blanco muy fácil. Entonces, ¿qué hice? Salté el buque y me planché sobre el agua. Me planché sobre el mar a pocos metros. Y fui esquivando los buques, los helicópteros. Hubo 2 oportunidades que casi chocamos con 2 helicópteros. Yo me asusté y supongo que el piloto de helicóptero también. Y sabía que cuando liberara la última línea de buques, me iban a tirar con todo. Así que esa parte me preparé, agarré una mano en el bastón, puse mi acelerador a 90% y la otra mano yo iba volando agarrando mi aro del asiento eyectable, porque decía, si me impactan a esta altura, la única posibilidad de supervivencia es eyectarme. Cuando iba ya superando el último buque, veo que desde el Fearless, un carguero que estaba a mi izquierda, me hacen el lanzamiento de un misil. Hago la maniobra de desenganche, corto motor, cuento determinada cantidad de segundos, giro hacia el misil, pasa el misil, vuelvo a poner potencia y ya libero la última línea de buques. A partir de ahí me empezaron a tirar con todo. Yo siempre recuerdo la tierra bajo mío, porque yo iba a muy baja altura, era como un guiso, hervía de las explosiones. Entonces digo, bueno, voy a saltar a la bahía de Ruiz Puente. Ustedes van a ver que ahí está marcado en línea negra un giro hacia la derecha y un triángulo grande. Ahí está Bahía de Ruiz Puente. Digo, si salto para ahí, pongo ese istmo, esa península entre los buques y mi avión. Pero me encuentro con que en la Bahía de Ruiz Puentes había más buques. Entonces voy escapando en zigzag y en ese momento digo, si llego a Puerto Argentino y digo que hay muchos buques, me van a decir, está bien, no, bueno, 4 o 5. Porque juro que si a mí me decían que en ese espacio tan reducido había más buques, yo no lo creía. Entonces vuelvo otra vez hacia una posición que se llama tercer corral, y ahí comienzo a orbitar y voy dibujando en mi anotador de rodilla las posiciones de los buques. Y posicioné 12 buques ingleses ahí, más los 2 que estaban en Punta Roca Blanca, y con esa información regreso a Puerto Argentino. Ahí pido que me carguen combustible y no me dejan salir porque mandan aviones de mayor volumen de fuego. Bueno, esa fue la operación del 21 de mayo. Ese día fue un combate muy duro, muy terrible. Los ingleses jamás esperaron esta reacción de los pilotos argentinos, ¿no? Que los golpearon durante toda la guerra. Eso es el 21 de mayo. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Acá tenemos una pregunta del chat. Pregunta primero Mateo, ¿cuál es el recuerdo más vívido que tiene de Malvinas? El más vívido, el día que yo veo las islas esas en el horizonte, aterrizo y piso ese suelo. Yo me tiré en el barro y besé ese suelo. Acá hay otra pregunta que va relacionada a lo que veníamos charlando recién. ¿Qué sintió cuando pasó entre medio de los barcos en el estrecho de San Carlos? ¿Cuál era la sensación que tenía en ese momento?
No. Desaparecer. Desaparecer, hacerme invisible. No, no, te imaginas en ese espacio 12 buques, lanchones, helicópteros, era un mare magnum. Yo estaba absolutamente concentrado en esquivar y no llevarme nada por delante, no, ni pensaba. Y sí, escapar de ahí, esa es la realidad. Bien, ahí tenemos una pregunta de Bruno. No sé, Bruno, si querés prender el micrófono. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, Hola. muchas gracias, Owen, por brindarnos su testimonio, que es increíble después de esa historia que contó recién, impresionante. Y muchas gracias a Alternativa por organizarlo. Mi pregunta era, usted mencionó al principio que en Argentina hubo sectores políticos que buscaron una desmalvinización por una conveniencia. Y también al principio no se le dio mucha importancia a los testimonios de los veteranos. ¿Por qué ese comportamiento, esa actitud de desprestigio frente a los veteranos? Porque los políticos, Argentina tiene un deporte, ¿no? Cada vez que hay un cambio de gobierno, el gobierno anterior tiene la culpa de todo, pero esto se fue sucediendo permanentemente, ¿no? Y lamentablemente nuestra historia tiene etapas de gobiernos de facto y etapas de gobierno democrático y etapas de pseudo gobiernos. Como había una reacción muy grande de los actores políticos que apoyaron la guerra de Malvinas. Yo te puedo nombrar, bueno, te puedo mostrar fotos y documentos de todos los políticos de ese momento que, producida la recuperación de Malvinas, se peleaban y a trompadas para subir a aviones para que los llevaran a pisar el suelo de Malvinas. Y después negaron todo. Es lamentable, pero es así. A los militares, a los militares no les convenía reivindicar Malvinas porque cometieron muchos errores. La guerra fue una guerra a medias. La guerra o se hace o no se hace. Entonces, como los militares hacen hacer una investigación que se llamó Informe Rattenbach, que fue una investigación bastante certera y bastante cruda, donde se marcaron todos los errores de los altos niveles de conducción y de gobierno, inclusive sugiriendo el fusilamiento para alguno de ellos. La cúpula militar dijo, bueno, muchos de los que están ahí soy yo, entonces tengo que ocultarlo. Y el poder político no quería reconocer que hay militares dignos y que se había combatido honrosamente. Porque como toda institución, los militares no nacemos de un repollo, salimos de la sociedad. Del mismo modo que yo nací acá en el campo, estudié en una escuelita de campo, después me fui a estudiar a una ciudad porque no había en ese lugar una escuelita de campo, y yo descubro lo que es un militar cuando veo por primera vez un militar cara a cara, no como ahora que vos prendés internet y ves lo que quieras. Entiendan que en aquella época no había internet, no había celulares, no había nada. Entonces, al poder político le convenía también acallar todo. Y muchos de ellos se plegaron a la campaña inglesa, lamentablemente. Lamentablemente. Y ese proceso, que se mantuvo por muchísimos años, si no hubiese sido por la campaña que llevamos a cabo muchos veteranos, yo les cuento cómo empieza la campaña. Yo pido mi retiro en 1980, a fines de 1983, cuando escucho a los... Yo me sentí muy feliz del regreso a la democracia. Cuando veo que empiezan a atacar a las Fuerzas Armadas como institución, yo digo,
ataquen a los hombres, juzguen a los hombres, pero por favor, defendamos las instituciones, porque las instituciones son lo único que le dan sustento a un país. Se comienza un ataque donde todos éramos basura, hasta que llega un momento que el doctor Alfonsín dice en una charla que tiene con un grupo de nosotros, dice, y que planteamos el tema de Malvinas, dice, para mí, Malvinas para mí significa un tanque atmosférico. Entonces yo dije, Dios mío, mi comandante en jefe, mi presidente me dice que yo soy una bosta. Entonces yo pido que me juzguen. Digo, miren, si yo soy una basura, quiero que me juzguen. Pero quiero que digan, usted, Cripa, es una basura por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, listo, me voy. No me juzgaron, siguió esta destrucción, que sigue hasta hoy, ¿no es cierto? Entonces pido mi retiro y salgo a buscar trabajo, porque yo no es que busqué trabajo antes, yo tomo esa decisión y salgo. Pobre mi familia lo que tuvo que sufrir, ¿no? Y consigo trabajo acá en Sunchales, que es parte de mi vida pasada, porque yo vivía a pocos kilómetros de acá en el campo, y parte de mi familia fueron fundadores de este pueblo, trabajadores, y estaba trabajando para sostener a mi familia, ¿no? Vine primero a volar al aeropuerto de Sunchales, volaba, fumigaba, hacía de todo un poco. Porque siempre digo, mi mujer y mis hijos tenían la mala costumbre de comer y de vestirse, y yo tenía que proveerlo. Estaba un día en mi casa y llegan dos personas que yo no las conocía, ellos tampoco a mí, se presentan como soldados, como veteranos de guerra, y me dicen que quieren hablar conmigo. Entonces me plantean que, los hago pasar a mi casa, me plantean que había muchos compañeros de ellos que tenían problemas de salud, físicos y psíquicos, que tenían problemas laborales. Entonces yo les digo, ¿y qué quieren que yo haga? Yo soy un miserable oficial subalterno retirado, que no cobro a ver de retiro, estoy trabajando para sobrevivir, y estos dos soldados me dicen, pero ni la sociedad, ni el poder político, ni los militares nos dan respuesta, y nuestros compañeros se están muriendo. Digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Era año 86 aproximadamente. Sí, 86. Me dicen, mire, nosotros nos reunimos en la casa mía, me dice uno de ellos, que lamentablemente falleció hace 2 años atrás, chiquito, le decíamos, medía 2,10 m, y vemos los problemas más graves. Bueno, al martes siguiente yo me fui hasta Santa Fe, estoy a 150 kilómetros, acomodé mis cosas, me voy a esa casa, una casa muy humilde, donde había 4 o 5 soldados, con una listita de fulanito de tal tiene problemas psicológicos, hay que llevarlo al psicólogo, a este hay que comprarle tal pastilla. Entonces, bueno, me empiezan a contar que cada uno ponía lo que podía. Entonces, bueno, ¿cuánto hay que juntar? 10 pesos, cada uno puso 2 pesos, pusimos 2 pesos, y ese día decidimos comenzar a convocar a más gente. Y bueno, al otro martes, te estoy hablando del año 86, éramos 15, al otro martes éramos 30, al otro martes éramos 50, y de la casita pasamos a un bar, porque ya no había lugar en la casita, en ese momento no había restricciones para juntarnos, ni uso de barbijos, gracias a Dios. Después ATE nos prestó un salón en calle San Luis, y desde el año 86 hasta hoy, por supuesto con las restricciones del año pasado y de esta, con el tema del COVID, desde el año 86 hasta hoy, todos los martes seguimos reuniéndonos en Santa Fe. Y así nos planteamos 4 objetivos. El primer objetivo fue atender las cuestiones de salud, físicas y psíquicas. El segundo objetivo fue atender las cuestiones laborales. El tercer objetivo fue salir a hablar sobre Malvinas para desmentir todo lo que se había tergiversado. Y el cuarto objetivo fue reculturizar.
que suena pomposo, pero es precisamente utilizar estos espacios como el que Alternativa me brinda para hacer reflexionar a los jóvenes, que son el futuro, para que entiendan que hay otra Argentina posible. En el año 86, a poco de transitar en este ejercicio de juntarnos un peso, poner 5, poner 10 y llevar a nuestros compañeros, Santa Fe es una ciudad chica, empezó a hablarse qué está pasando. El gobernador Reviglio mandó a su ministro, a Didier, a que se reuniera con este grupo de locos que estaba reuniéndose en el salón de arte. Viene Alberto Didier, le contamos qué era lo que estaba pasando, él dijo esto no puede ser, y habló con el gobernador y a la semana siguiente todos los veteranos de Santa Fe, sin distinción de oficiales, suboficiales o soldados, tuvimos la asistencia médica del gobierno de la provincia de Santa Fe. Por eso Santa Fe es una de las pocas provincias que no tiene suicidados post-conflicto sin atención. Y a partir de ahí, yo sigo integrando la comisión del Centro de Veteranos de Santa Fe y seguimos en esta campaña de difundir y desmentir y alertar sobre cuestiones en las que tienen que involucrarse la juventud, de aquellos que son argentinos y sientan a la patria como algo que puede cambiarse y mejorarse. Gracias, Owen. No sé, Gastón, si podés prender tu micrófono. Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien? Perfecto. Teniente Cripa, un gusto, soy Gastón, futuro profesor de historia, y quisiera hacer una serie de preguntas sobre esto. Primero y principal, como veremos en la guerra, como usted decía, los ingleses destruían lo que era la logística argentina. Quisiera saber si esto llevó a tener problemas con el tema de equipamiento médico y demás, es decir, porque todos conocemos bien que hay una leyenda negra que decían que mandaron pibes, que es como que nos mandaron sin abrigo, que esto que lo otro, pero era realmente por lo que es la débil logística argentina en el momento de la guerra, ¿o no? Mirá, yo creo que es más profundo. Yo creo que se planificó perfectamente la operación de recuperación de las Islas Malvinas, que se llamó Operación Rosario, que se llevó a cabo de manera ejemplar, sin producir bajas en el enemigo. Pero la guerra en sí no se planificó. La guerra en sí se improvisó, ¿me entendés? Por eso yo te decía hoy, y después quiero hacer alguna acotación respecto a tu futura carrera, que es admirable, me encanta la historia. No se planificó. Entonces, con mucho menos esfuerzo, yo te voy a dar un ejemplo que te va a alertar absolutamente. Con muchísimo menos esfuerzo, los ingleses ni se acercaban a Malvinas. Y te doy un ejemplo. Nosotros estuvimos permanentemente, cuando ya parte de la flota, viste, ante la gran amenaza de los submarinos atómicos, que no teníamos con qué ni detectarlos, sí atacarlos, pero sí, para eso necesitamos detectarlos, la flota se aleja y queda el estrecho San Carlos abierto al tránsito. Entonces muchos de los que estábamos en Malvinas en ese momento dijimos, hay que minar el estrecho, hay que minar el estrecho. ¿Me entendés? Claro. Bueno, después del 21 de mayo, ya cuando los ingleses pisan el suelo de Malvinas, después de que le habíamos dado paliza en varios lugares, Bahía Agradable y demás, entre otros, que le habíamos destruido buques muy importantes como el Atlantic Conveyor, la Sheffield, su buquecito insignia, se lo habíamos mandado al fondo del mar, hacen pie en las Islas Malvinas. Y yo en ese momento tengo un altercado con uno de mis jefes. ¿Por qué? Porque yo estaba preparando, digo, ya los ingleses están avanzando, yo no sé hasta qué momento voy a poder salir con mis aviones, porque era difícil mantenerlos en vuelo, no teníamos insumos, no teníamos herramientas. Digo, reúno a mi gente y les dije, vamos a combatir como infantes, así que pido más munición de fusilería y empiezo a armar defensas. Viene un jefe y me dice, ¿qué está haciendo, Owen? Y le explico. Y este jefe me dice, usted está loco, cuando nosotros veamos a los ingleses acá,
yo voy a ser el primero que voy a sacar una banderita blanca. Mi reacción para con este señor no fue muy agradable. Yo parezco un tipo muy tranqui, pero soy muy explosivo. Entonces no solamente le dije lo que pensaba, sino que le pedí que se retirara de inmediato. A los pocos días me sacan abruptamente de las islas y yo pensé que me iban a hacer un juicio. Digo, por hacer eso a un superior delante de toda la tropa, me van a fusilar. Y toda la gente, todos mis soldados, no, yo no tenía soldados, todos mis mecánicos, Compañero de armas, diré. mis compañeros, me abrazaban como despidiéndome, porque sabían que corría el riesgo ese. Entonces yo los freno y les digo, miren, si me van a fusilar por lo que hice los otros días, digo, quédense tranquilos, porque si vuelve a ocurrir voy a hacer exactamente lo mismo. Por supuesto, yo interiormente temblaba, pero no podía demostrar esa debilidad. Y me sacan abruptamente de Puerto Argentino, me llevan a Río Grande, me cargan en un avión de aerolíneas y me depositan en la base aeronaval Comandante Espora en Bahía Blanca sin ningún tipo de explicación, solamente con la directiva de presentarme al Comando de Aviación Naval. Llego al Comando de Aviación Naval con mi bolsita, porque nuestra vida en el combate era una bolsita donde llevábamos todo, todo. Y tenía 3 escalones para subir y una puerta verde doble grandísima. Esos 3 escalones fueron los escalones más altos de mi vida, porque yo iba a que me juzgaran. Entonces subo esos escalones recontra apesadumbrado. Cuando abro la puerta, el que me recibe anuncia mi presencia. Y estaban todos los boxes de los jefes de la plana mayor del Comando de Aviación Naval. Y todos los jefes se paran y empiezan a aplaudirme. Mi cabeza era un torbellino, porque digo, Dios mío, yo venía acá a que me juzgaran y me aplauden. Fue terrible. Una sensación encontrada que yo no entendía dónde estaba parado. Entonces, bueno, empiezan a felicitarme por las cosas que estábamos haciendo, por lo que habíamos hecho, y me llevan a una sala de situación donde me piden que organice junto con pilotos de Fuerza Aérea una operación de minado del Estrecho San Carlos. Ya no tenía sentido, ya no tenía sentido. Ya estaban ahí. Ya los ingleses estaban ahí. Por eso te digo, si la guerra hubiese sido planificada, si se hubiesen llevado los cañones, pero ellos se endulzaron con la pera que les mostró Estados Unidos, es decir, no se preocupen, vamos a ir a una negociación tripartita, cosa que a ellos jamás les interesó. De hecho, cuando estábamos ya por llegar a la situación esa de esa negociación, nos hunden el Belgrano. Eso quiere decir que no les interesaba negociar. Por eso vuelvo a repetir, la guerra no fue contra Inglaterra, fue contra la OTAN. Claro, es como que en sí esperaban también que el conflicto sea de corta duración. Claro, sí, de baja intensidad. Ellos siempre estimaron un conflicto de baja intensidad. De ellos yo tengo contactos con comandantes ingleses con los que charlamos esto a calzón quitado, porque ya han pasado 40 años, ellos están retirados como nosotros y preferimos compartir un buen asado y un vino y hablar de lo que pasó realmente, ¿no? Claro. Y te decía, Gastón, hay una historia argentina que está muy oculta. Nosotros Sí. en el interior de nuestro país, desde que empezamos nuestra educación primaria y secundaria, leímos el manual Capeluzzi y no sé qué otro más manuales que eran y fueron siempre escritos por autores porteños, ¿me entendés? Y hay una historia profunda de nuestro país en la que Santa Fe tiene un protagonismo muy importante y muy profundo en su conformación como país que no lo sabe mucha gente. Yo, gracias a Dios, por ahí participo en foros con historiadores, con chicos jóvenes que están avanzando sobre esta historia que tenemos que sacar a la luz porque va a servir para todos los argentinos. Te cuento una anécdota. Cuando se cumplieron los 200 años, un editor de una revista me llama y me dice, mira, Owen, necesito que escribas
respecto a los 200 años de nuestra existencia, sobre el Congreso de Tucumán. Entonces le digo, qué extraño que le pidas a un litoraleño, a un santafesino, que escriba sobre ese acontecimiento, cuando precisamente Santa Fe fue una de las provincias que ustedes dejaron de lado, ¿no? Le digo, hay tanto para escribir. Le digo, ¿cuántos caracteres me das? Bueno, me dio una cantidad de caracteres. Le digo, mira, con esos caracteres no puedo poner ni el título. Bueno, me duplica los caracteres y le digo, mira, con ese espacio yo puedo poner tips, como son los tips que yo les tiro a ustedes. Le digo, esto. Después analícenlo ustedes, después avancen ustedes en función de su interés, porque a lo mejor yo desarrollo ampliamente algo y ustedes me dicen, esto no me interesaba. Por eso para mí es más valiosa la pregunta que lo que yo pueda o me interese decir. Esa historia hay que recuperarla por el bien del país. Esa historia Obviamente, teniente. Buena. Obviamente, si yo es como que he peleado hasta con profesores por dichos temas, porque está muy sesgada la historia argentina, demasiado sesgada por la política. Quería hacer una pregunta más. No sé si usted sabrá el tema de cómo era el trato en los campos de prisioneros. El trato que le tenían los británicos a los argentinos y los argentinos a los británicos. No, siempre, excepto algunas cuestiones muy particulares de tipos desubicados, tanto del lado argentino, que yo conozco un caso que lo pusimos rápidamente en regla, y también desde el lado inglés. Esta fue una guerra romántica, fue una de las últimas guerras románticas, diría yo. De caballeros, diría, guerra de caballeros. De caballeros, sí, fue una guerra de caballeros. Y posguerra también. Yo tengo contacto con el piloto del helicóptero que no ataqué, tengo contacto con el tipo que me lanzó el misil. Sí. Y disfrutamos, yo te diría, hasta como casi una amistad, porque ellos vienen a la Argentina, nos juntamos a comer, a charlar. Yo, lamentablemente, no, las dos veces que quise ir me surgieron inconvenientes, pero seguramente vamos a seguir encontrándonos y charlando. Claro, es como que, sí, lamentablemente, acerca de la historia argentina, voy a hacer esta última acotación y después ya termino. Tenemos yo también la llamo la leyenda negra sobre Malvinas, porque es como que nos enseñan que no eran héroes nacionales. Y es como que yo, durante todo mi periodo que estuve en la facultad, me falta un año para recibirme, este año diría, es como que estuve discutiendo con los profesores cada vez que se daba este tema. Todo lo que es historia argentina yo lo trataba de combinar con economía, política y lo que es los factores individuales de las personas. Seguro. Es como que es increíble como desde las universidades nos enseñan a veces mal y además nos enseñan erróneamente. Es como que, porque a un veterano no hay que tenerle lástima, hay que tenerle respeto, y al contrario, como usted dice, honor y gloria, es un héroe nacional y hay que tratarlo como un héroe nacional. No importa el partido político que esté arriba, no importa quién estés al lado tuyo, si es un veterano de Malvinas, hay que tratarlo como un héroe nacional. Es así. Bueno, mira, yo personalmente, y te aseguro que la mayoría de los que estuvimos combatiendo no nos consideramos héroes. Y en nuestros grupos hay de todas las ideologías políticas. De hecho, quienes estamos ocupando cargos en las mismas, hemos hecho un pacto hace muchos años, precisamente de no participación política, dejar cada uno liberado a su ideología, porque cada uno tiene su pequeña parte de verdad. Pero con respecto a lo de héroe, quiero marcar algo muy especial. Yo soy militar de carrera, es decir, yo decidí seguir la carrera en la Armada Argentina. Me recibí de oficial de la Armada Argentina, decidí ser aviador naval, hice el curso de piloto aeronaval, me recibí, pero porque yo quise. Y me preparé como piloto de combate porque a mí me apasiona. ¿Me entendés? Me apasionaba.
y era tan lindo hacerlo, y el país me pagaba. Mirá vos, me pagaba para que hiciese lo que a mí me gustaba. Me pagaba con el impuesto que ponía tu padre, que ponía mi padre, que Sí, ponía mi abuelo. Y yo le dije a mi país, me estoy preparando para defenderlo. Y llegó el momento. Entonces yo no hice ni más ni menos que cumplir con lo que la sociedad pretendía que yo hiciese. Y así hicieron todos los soldados, sean oficiales, suboficiales o soldados, porque nuestra Constitución así te lo exigía. No hicimos ni más ni menos que cumplir con nuestro compromiso. Por eso yo siempre digo, la sociedad argentina, como cualquier sociedad del mundo, no necesita habitantes, necesita ciudadanos, ciudadanos comprometidos. No necesita héroes, no necesitamos superhombres, necesitamos personas comunes que respondamos ante la sociedad ni más ni menos con lo que la sociedad supone que debemos responder. Desde el hijo en su función de hijo, el padre en su función de padre, el estudiante en su función de alumno, el profesor en su función de educador, el empresario, el sindicalista, el político, el militar. Si todos y cada uno hicieran nada más que lo que se han comprometido a hacer, qué distinto sería este país, ¿no? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Owen. Gracias a vos. Bien, vamos a seguir, vamos a ver si podemos llegar con todo, por un tema de tiempo también. Acá Juan González, no sé si querés abrir el micrófono. Buenas noches, mi capitán, permiso. Quería Hola, primero Juan. agradecerle por la charla esta, es muy interesante escuchar el testimonio. Me gustaría saber qué emociones tuvo una vez que aterrizó luego de haber pasado por ese infierno que era el Callejón de las Bombas en el Estrecho de San Carlos, qué emociones se le vinieron a la cabeza o qué pensó una vez que tocó. Me bajé del avión antes de que el avión detuviera su marcha y pedí que me lo cargaran de inmediato para volver a salir. Y no me dejaron. No me dejaron. Eso pensé. Salir inmediatamente. Bien. Muchas gracias, capitán. Acá pregunta Alex Cosentino. Buenas noches, muy interesante tu testimonio. Quería consultar cuál es el diagnóstico que usted hace sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas. No estoy muy al tanto. Yo puedo saber lo mismo que saben ustedes. Me parece que es muy triste cada vez que veo que hay un solo avión volando o que no hay repuestos para que un buque salga a hacer control de tráfico de pesca. Es muy triste. Yo supongo que quienes nos gobiernan tienen esto muchísimo más claro que yo. Lamentablemente, siempre que ocurre algo que involucre a la acción de los componentes de las Fuerzas Armadas con muertes, como el caso del submarino Ara San Juan, la culpa recae en el último eslabón del tarro, ¿no? El comandante que quiso salir. Y los militares somos así. San Martín seguramente no tenía todos los insumos para ir al combate, lo mismo Güemes o lo mismo Belgrano. Iban con lo que tenían, con sus tacuaras, con sus lanzas. Y ese era y debe seguir siendo el espíritu del militar argentino. Pero bueno, están parte de los estados que pongan a su disposición y que se hagan responsables de los resultados, como en todas las áreas de la política, ¿no? Yo siempre digo, este país carece de políticas de Estado. Una democracia es bárbara, es fantástica, pero si no recaemos en echarle la culpa al pasado para justificar los errores del presente, ¿no es cierto? Y existiendo políticas de Estado, independientemente del color político que asuma, que yo festejo la democracia y la voy a seguir defendiendo,
que quienes nos gobiernen respondan a esas políticas de Estado, que esas políticas de Estado respondan a los intereses de todos los argentinos, ¿no? Bien. Hugo Ponce, no sé si estás ahí para poder activar el micrófono. Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos. Bueno, Owen, yo quiero saludarlo y realmente es un honor estar escuchando sus palabras y agradecerle por lo que usted ha hecho junto con todos los veteranos de nuestras queridas Malvinas. Quisiera plantear esto. Yo soy Hugo Ponce, soy cantante lírico, canto en el coro estable del Teatro Argentino de La Plata, tengo un amigo sobreviviente del crucero General Belgrano, tengo una canción dedicada a él y a los héroes del crucero. Me considero malvinero, a pesar de que salí de baja en diciembre del 81 y estuve a punto de que me convocaran, pero no fue así. Quiero preguntarle, querido Owen, por un lado, ¿qué relación ve usted entre las invasiones inglesas, la vuelta de Obligado y Punta Quebracho y las Islas Malvinas? Y después si tiene alguna opinión sobre los tratados de Madrid. Bueno, todo tiene una perfecta línea de continuidad y en función de lo que hablábamos hoy con Gastón, creo, futuro historiador, los ingleses son un nefasto actor en todo nuestro desarrollo desde nuestros orígenes hasta hoy. De hecho, fueron parte de los que financiaron nuestras guerras de la independencia. Pero a partir de ahí, la explotación a la que fuimos sometidos, los dos hechos más graves que ocurrieron en nuestro país, donde hubo matanza de obreros, con la justificación de que eran anarquistas, ¿no es cierto?, que estaban defendiendo solamente sus derechos. Una ocurre aquí en Santa Fe, que fue la más dramática, que fue la que menos difusión tuvo, que es el tema de la forestal, que ustedes pueden leer el apoyo que reciben acá de nuestro gobernador Mosca, respondiendo a esos intereses ingleses, y van a ver en detalle quienes les interese la historia, está todo absolutamente documentado, los más de 600 muertos y la depredación terrible que se hizo en este espacio. La Patagonia trágica, yo viajo todo este país, lo camino a caballo, con carpa, disfruto este país porque es tan hermoso de norte a sur, cada vez que puedo, y hablo con los lugareños y recorro esos espacios donde se fue forjando lo que hoy vivimos, y veo hoy no solamente el Tratado de Madrid, que es algo espantoso, sino que veo la ley de minería argentino-chilena, que le pido que la analicen y analicen la creación de ese Estado, dentro de nuestro propio Estado, con prerrogativas de absoluta libertad para disponer de nuestro patrimonio. Veo las explotaciones, el desconocimiento que hay en el común del argentino. En uno de los debates hace pocos días yo manifestaba esto y digo, está detrás Inglaterra. Entonces me dice, no está detrás de Inglaterra. ¿Cómo que no? Le digo, si la empresa fulanita de tal es canadiense, si la empresa fulanita de tal es tal, digo, está el Commonwealth. Digo, ¿no sabés que el Commonwealth son 34 naciones que responden a Inglaterra? Desde nuestro inicio. Y fíjate, les cuento detalles. Estos días comenté recién que vamos a comprar los restos del avión este. Las turbinas de ese avión son inglesas. Yo tengo que traer ese avión sin las turbinas, porque si pretendo traerlo con las turbinas inglesas, Inglaterra tiene la potestad de vetar esa operación. Hasta ese nivel estamos, hasta ese nivel hemos llegado. Pero esta ley, que está firmada por nuestros gobernantes, sin distinción de partido, tendrían que responder a una política de Estado. Entonces nuestro país no se remataría como se ha venido rematando. Y no hablo del gobierno presente ni del anterior, hablo de varios gobiernos para atrás. Y me puedo extender
hasta 50 años para atrás. Porque hay tanto para contar, chicos, hay tanto para contar. Las oportunidades que perdimos, y a veces yo digo, no puede ser por desconocimiento, ¿me entienden? No puede ser por desconocimiento. Son hechos que responden a intereses particulares, a intereses personales, que provocan traición a la patria. No pueden ser tan estúpidos quienes nos gobernaron. Incluyo, por supuesto, a quienes nos gobernaron de facto, porque tengo mucho para hablar de ellos. No sé, Hugo, si respondí más o menos a tu pregunta. Sí, sí, claro. Muchas gracias, Owen. Y bueno, voy a estar atento a futuras charlas porque es un gusto y un honor escucharte. Gracias a vos. Bien, acá preguntan, Owen, no sé si usted pudo en alguna ocasión, después del conflicto, visitar Malvinas. Acá preguntan, No. Casualmente, no, tuve varias invitaciones. Casualmente anoche me llamó un amigo que está conformando un grupo que van a viajar. No voy a viajar a Malvinas mientras tanto me tengan que firmar mi pasaporte como que esté entrando a territorio extranjero. Sería faltarle un respeto a la memoria de aquellos que dejaron su vida allá. Muchos soldados no han dicho lo mismo también. Se valora y se aprecia muchísimo. Acá Juan González y también Iván consultan, bueno, su opinión sobre el coronel Mohamed Ali Zenendi. No, para mí fue un excelente conductor. Yo los otros días estábamos en un debate y dije, porque Nicolás Casanseo había dicho que no había entrado en combate, y, ¿viste? Fuimos casi agredidos, diciendo cómo. Bueno, es la realidad, pero no porque él no quisiera entrar en combate. Yo, estando allá, él estaba al lado de nuestras posiciones y fue uno de los jefes que yo siempre vi al lado de sus soldados. Y venía a tomar mate a nuestra posición, tomábamos mate juntos, y yo no veía a muchos jefes en esas trincheras. A él lo veía. Siempre sentí un profundo respeto por él. Yo me alejé un poco de él cuando se produce el movimiento de los cara pintada, porque si bien yo compartía absolutamente todos los reclamos de él y de Rico, no me parecía que debía producirse un levantamiento, ¿me entienden? A lo mejor estoy equivocado porque por haber mantenido una posición de más fuerza hubiese permitido defender muchas cuestiones propias de nuestro país, ¿no? Pero bueno, provocó, ya te digo, esa circunstancia de él, ese alejamiento de su entorno, digamos. Pues cuando van pasando los años y vuelvo a refrescar las cosas que él me decía, me vuelvo a plantear qué razón tenía. Pero vuelvo a reiterar, no me parece que sea por la fuerza de las armas que recuperemos valores que tienen que hacerse por la vía democrática. Perdón. Perfecto, muchas gracias. Vamos con unas últimas dos preguntas para no robarle más tiempo. Acá Emilce Romero pregunta, ¿qué es la patria? Es todo. La patria es tan amplio que podés estar 2 días diciendo. Es todo. Es mis antepasados, son mis hijos y son mis nietos. Es el futuro. Es el espacio donde nos permite crecer y desarrollarnos. Y tenemos un espacio muy grande y absolutamente inexplotado, con faltas de políticas de Estado. A veces yo leo, no a veces, siempre leo las distintas intenciones de nuestros políticos y veo las nefastas conclusiones o soluciones que le dan a buenas intenciones. Es muy triste. Por eso yo felicito a los jóvenes y los incito a la participación. Cuando yo digo dejen de ser habitantes para convertirse en ciudadanos, porque como ciudadanos
tienen que verse obligados a cumplir con lo que deben cumplir y a exigir con lo que deben exigir, ¿no es cierto? Y la participación en los ámbitos de decisión en nuestro país, en los ámbitos políticos, en los ámbitos gremiales, en los ámbitos judiciales, en los ámbitos empresariales, pero comprometerse y exigir lo que debe exigirse dentro de la Constitución y de las leyes, y borrar cantidad de leyes como esta que yo decía de la minería o el Tratado de Madrid como tratados que nos atacan directamente, que nos afectan profundamente, social y económicamente. Muchas gracias. Bueno, y como última pregunta ya, también en consonancia con todo lo que usted viene diciendo, de parte de un referente como lo es usted, porque se lo digo de antemano, más allá de que usted no se considere un héroe o demás, realmente para todos nosotros es un orgullo poder escucharlo y poder tener su testimonio. ¿Qué mensaje motivador nos daría a todos nosotros, jóvenes o no, que estemos acá en esta charla? Tenemos gente de muchísimas provincias. ¿Qué mensaje podría darnos para motivarnos, ¿no? a involucrarnos, ¿no? A meternos y hacer todo esto que usted decía para en cierta forma recuperar la patria? Simplemente no se transformen en héroes, simplemente comprométanse y respondan por el compromiso que asumen. Como les dije al principio, no necesitamos superhéroes, necesitamos personas normales. Nada se hace con superhéroes. Los superhéroes están en las películas. La realidad se hace con personas normales, comprometidas, responsables y básicamente honorables. Nada más. Yo confío mucho en la juventud. Me apasiona la juventud. Los envidio. Tienen el mundo para ustedes. Aprovéchenlo. No dejen de soñar. Sueñen un país mejor. Bueno, de parte mía y de parte de todos los oyentes, creo también, agradecerle por esta charla, decirle que para nosotros no es más que un orgullo de vuelta a escucharlo. Y bueno, como acá ponen ahí en el chat, a involucrarse, ¿no? Y viva la patria, que para algo hay que recuperar. Viva la patria, viva la patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Cualquier pregunta, cualquier duda que le haya quedado pendiente, pueden hablarla con nosotros y se la podemos transmitir a Owen. Gracias, Owen, una vez más por su tiempo y por su entrega también. Gracias a ustedes.